Comenzamos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Hoy tenemos, y estamos súper contentos porque hoy tenemos un webinar súper estrella, pues tenemos como ponentes a dos grandes especialistas en historia y también en ciencias políticas, y nos van a hablar sobre cómo nuestro bosque de Chapultepec ha sido el escenario de importantes sucesos históricos. Esta presentación se llama Conquistadores en Chapultepec, de guerras y batallas en la historia de nuestro bosque. Y bueno, sobre nuestros ponentes, ellos son la maestra en Ciencias Políticas, Mónica del Villar. Ella es maestra Mónica del Villar por la Universidad de Stanford y también desde 1992 se dedica a las artes editoriales y a la promoción de la cultura e historia de México. También durante 13 años fue directora de la prestigiada revista Arqueología Mexicana, en la cual escribió diversos artículos, y del 2007 a la fecha es directora de proyectos especiales en la revista Artes de México, y además tiene una íntima y una estrecha relación con el bosque de Chapultepec, ya que del 2000 al 2016 fue miembro del Consejo Rector Ciudadano del Bosque. Y bueno, por su parte, el maestro Salvador Ruedas Miders es maestro en estudios de arte por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y licenciado en Historia por por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es director del Museo Nacional de Historia Castillo Chapultepec, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sobre él, de 1975 al 2005, fue investigador titular C de la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1995 al 2002 fue director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hoy es miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México, y también es autor de diversos libros y publicaciones. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Somos un organismo que trabaja desde hace 17 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y bueno, hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Jagua y de su equipo. Y ya para terminar y ya para comenzar con esto, les recordamos que tendrán apagados sus micrófonos, sus cámaras. Si tienen alguna pregunta, pónganlas en el chat bien de Facebook o de Zoom, y al final de la sesión nuestros ponentes las van a contestar. Y bueno, con esto los dejamos con nuestros especialistas estrellas. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias al Fideicomiso Pro Bosque por esta gratísima invitación y por el esfuerzo que hacen en la gran divulgación de nuestro querido y maravilloso bosque de Chapultepec. De última hora, esto es un conversatorio entre el maestro Salvador Rueda y su servidora, y de última hora, es decir, hará 25 minutos, al maestro Rueda le pasaron información de Presidencia de la República que probablemente hay una visita hoy 13 de septiembre, gesta de nuestros niños héroes, al castillo de Chapultepec. Entonces tuvo que ir de emergencia al castillo, pero calcula integrarse en unos minutos más con nosotros, pero me pidió de favor que le extendiera esta disculpa que pues a todos nos tocó de sorpresa, incluyendo a mí, porque en este conversatorio tenemos los temas divididos. Si ustedes vieron el programa, realmente es una pregunta muy provocadora para la historia de nuestro bosque, que dice, conquistadores en Chapultepec, de guerras y batallas. Entonces, conversando con él, se acordó de hablar 3 momentos históricos muy importantes que pueden entrar dentro de lo que es la definición de conquista, que conquista en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como ganar mediante guerra un territorio, una población o una posición. Entonces, ¿qué conquistas podemos hablar
batallas, invasiones que se dieron en Chapultepec. Y hay tres muy importantes. La primera es, ¿qué hizo Chapultepec? ¿Qué papel jugó cuando la conquista española de México Tenochtitlan en 1521? La segunda grande que hoy celebramos es la gesta heroica de los niños héroes con la invasión de Estados Unidos a nuestro territorio. Y la tercera, que es menos conocida, es acerca de cómo se reconquista, es como llama el profesor Rueda, a Chapultepec en tiempos después de la revolución, bueno, en la revolución por el grupo de indígenas zapatistas para el castillo. Entonces, yo me permito iniciar con la parte prehispánica, porque sí les quiero decir que antes de la conquista española y el papel de Chapultepec en ella, existen antecedentes de nuestro querido bosque, en donde se participaron otras batallas de gran importancia que sí podemos decir que fueron dentro de la definición de conquista. Entonces vamos a pasar aquí en la de la Cuenca de México. Bueno, nuestro queridísimo bosque de Chapultepec, que significa en náhuatl, en español, perdón, viene del náhuatl Cerro del Chapulín, es un volcán que se originó en la era terciaria, junto con otros volcanes alrededor, como el Tepetzinco, el de Tlapacoya, el Zacatepetl, y se calcula que su surgimiento es entre 5 y hasta 25 millones de años. Esto es alrededor de lo que ven ustedes en pantalla, que es la Cuenca de México, mal llamada Valle de México. Y en esos tiempos de gestación, Chapultepec, nuestro cerro del Chapulín, nunca hizo erupción, es un volcán apagado, el Gran Cerro, y fue tierra en esos tiempos de mamuts, de camellos, de caballos, de ciervos, hasta hace 10,000 años. Inclusive hay hallazgos recientes en lo que se está excavando del aeropuerto de Santa Lucía, no sé si vieron las noticias, que encontraron una cantidad de restos de fauna del Pleistoceno. Entonces es antiquísimo. ¿Cuándo se empiezan a dar las primeras poblamiento humano en Chapultepec? Aquí, gracias a la arqueología, a los trabajos arqueológicos, se ha visto el tiempo prehispánico de México se divide en tres partes: el preclásico, el clásico y el posclásico, a grandes rasgos. Entonces, en el preclásico, que más o menos es entre 3000, 2500 antes de Cristo a 190, 200 después de Cristo, ya se encontraron evidencias de poblamiento humano en Chapultepec a través de restos humanos y de cerámica, que son los dos grandes indicadores cuando hubo presencia humana. Para el periodo clásico, que es del 200 después de Cristo al 900, se encontró mucho más evidencia de ocupación teotihuacana, que es el gran ciudad, estado que regía la Cuenca de México en esos tiempos, y se han encontrado bastantes evidencias de que hubo la presencia de teotihuacana. Después de los teotihuacanos, llegamos ya al periodo posclásico, que es donde ya tenemos textos, códices y mayores evidencias arqueológicas, que podemos mucho más fácil reconstruir nuestra historia a partir de entonces. Pero antes de los famosos aztecas o mexicas, estuvieron los toltecas, que son previos. Los toltecas poblaron entre 900 y 1050 después de Cristo. Entonces, allí ha habido una cantidad de riquezas y siguen las excavaciones arqueológicas al respecto para tratar de ir reconstruyendo con mayor acierto la historia de nuestro queridísimo bosque.
A partir de esta cuenca que les voy a señalar, me importa mucho, miren cómo era, esta es la cuenca de México en el periodo posclásico, es decir, el último periodo, donde ya hacen presencia los mexicas o aztecas desde su peregrinación de Aztlán, y la cuenca tiene 5 lagos. Este es el lago de Zumpango, luego viene el lago de Xaltocan, luego viene el gran lago de Texcoco, con las principales poblaciones que se daban en el posclásico. Esta ya es desde la fundación de México Tenochtitlan, pero como gran imperio. La fundación es en 1325, pero aquí vemos Tenochtitlan, el islote, el gran islote, con Tlatelolco, porque van juntos y de la mano. Y aquí al lado hay otros pobladores como Tenayuca, Azcapotzalco, Tlacopan, que es Tacuba, y aquí en este círculo rojo ubican a Chapultepec. Abajo sigue Coyoacán y 2 lagos más, el de Xochimilco y el de Chalco. Es decir, nuestra cuenca contaba con 5 lagos. De estos 5, los 2 de abajo, Xochimilco y Chalco, eran lagos de agua dulce. ¿Por qué me la quitaron? El lago de Texcoco, que es donde está y donde México Tenochtitlan y donde desembocaba Azcapotzalco, en fin, todas estas poblaciones, la importancia, junto con Xaltocan y Zumpango, eran salinos. Y aquí en este esquema que hizo un querido amigo Tomás Filsinger, que recrea a través de mucha información y tecnología, más o menos cómo era nuestra cuenca en estos tiempos, se percibe, no sé si puedan ver, aquí una parte más oscura y aquí más clara, el famoso albarradón o dique que construyó Nezahualcóyotl para desalinizar un poco más el agua del lago de Texcoco, además que fue el constructor del famoso acueducto en tiempos de Moctezuma I para llevar el agua de los preciados manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlan. Entonces, me importa que nos situemos cómo estaban de aquí, de esta cuenca. Azcapotzalco, antes de los aztecas, fue importantísimo. Y les voy a contar una de las batallas más grandes que ya consignan los historiadores en relación a el sitio de Chapultepec cuando llegaron los mexicas. Entonces, Azcapotzalco, junto con Coyoacán y Tenayuca, y Tlacopan, que está Cuba, se consideraban tepanecas. Acá los Xochimilcas, Chalco, los Acolhuas de Texcoco, en fin, eran muchos grupos que se consideran nahuas, de la familia nahuas, que habitaban alrededor de los lagos y obviamente porque había los asentamientos humanos alrededor del agua. Porque el agua es vida, porque el agua te permite desarrollar tus sembradíos, tus milpas, comer, sustento. Implicaba siempre los asentamientos vivir a partir del líquido precioso. Entonces, una vez que ubicamos la cuenca, el Chapultepec, el sitio estratégico chiquito donde estaba, me voy al nombre de Chapultepec, que significa Cerro del Chapulín, y elegí 2 glifos, que hay muchos que los van a ver en siguientes presentaciones, pero sí me importa que identifiquen el Cerro del Chapulín, cómo se representaba en los códices antiguos, el topónimo. El Cerro del Chapulín siempre vamos a encontrar un chapulín arriba, aquí está otro, que es un códice más tardío, la tira de la peregrinación es del siglo XVI. Y aquí otro elemento muy importante, este es el cerro, qué precioso, perdón, estoy un poco, no manejo bien perdón. Este es el cerro, la representación del cerro, y algo que es fundamental para Chapultepec hasta hoy día, este es el agua de los manantiales que se vierte de él.
es los famosos manantiales de Chapultepec, que sigue siendo el tesoro, la gran riqueza de nuestro querido Chapultepec. Entonces, esto es corazón de Chapultepec, su cerro, que es mítico, es sagrado, hay muchas historias, sus aguas y su nombre por nuestros chapulines. Ahora pasamos. La primera. Este es el Códice Azcatitlan. Entonces les voy a platicar. Los mexicas o aztecas saliendo de Aztlán, antes de que fundaran México Tenochtitlan en 1325, salieron en X, 8 caña, 8 conejo. Hay fechas que unas fuentes dicen unos años, otras fuentes dicen otros, pero se calcula que aproximadamente a Chapultepec, en esta peregrinación, llegaron en 1250 después de Cristo. Y Chapultepec estaba gobernado por los tepanecas de Azcapotzalco, que les enseñé allí. Se dice que permanecieron en Chapultepec entre 45 y 47 años. Y se asentaron ahí primero con aparente permiso de los tepanecas para permanecer en Chapultepec, ya les dije, por su gran riqueza de agua, de tierras. Y el cerro, además de sagrado, porque como ustedes saben, los cerros podrían tener unas representaciones de deidades muy importantes, sus cuevas adentro que podían representar los orígenes de la vida, y eran muy simbólicos. Es más, gran parte de nuestros monumentos y edificios prehispánicos, si ustedes se ponen a pensar, tienen representaciones de cerros. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, todo lo que nos rodeaba, el cerro era importante. Y qué decir del agua. Entonces se asientan en Chapultepec aproximadamente en 1250, pero ¿qué creen? Empiezan con robos, empiezan con saqueos, eran muy bravos los aztecas o mexicas de toda la vida, y con una serie de conductas que empiezan a molestar mucho a los otros pobladores de la cuenca cerca del lago de Texcoco. Los tepanecas basaron su imperio, a diferencia de los aztecas, más bien sí con guerra, pero con diplomacia también. Se unían los matrimonios de los hijos de los soberanos de unas partes con otros. Entonces, a través de los matrimonios hacían sus alianzas. Y gran parte de los pobladores de la cuenca en esos tiempos eran vasallos de los tepanecas de Azcapotzalco. Después, no sé si han escuchado que fue un gran tlatoani tepaneca, que fue Tezosomoc, fue muy importante, y inclusive el tercer tlatoani o gran gobernante de Tenochtitlan fue nieto de Tezosomoc con estos matrimonios, que fue Chimalpopoca. Ya llegó Salvador Rueda, entonces lo voy a hacer más corto. A ver, entonces, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Quién era el gran conquistador, por decirlo así, de las tierras prehispánicas? Azcapotzalco, los tepanecas de Azcapotzalco. Llegan los mexicas de su migración, se asientan ahí, empiezan los grandes problemas que les digo, abusos, secuestro de mujeres, y se molestan enormemente, agarran los tepanecas, hacen una unión con los de Xochimilco y con los de Chalco para expulsar a los aztecas después de 45, 47 años. Yo creo que fue tan importante esta batalla que no uno, sino varios códices la consignan. En este, que es el Códice Azcatitlan, aquí vemos representado a Chapultepec, ya lo deben de reconocer, el cerro con el chapulín arriba. Aquí a la derecha está Huitzilihuitl el Viejo, porque luego hubo otro Huitzilihuitl de los primeros gobernantes tlatoanis ya de México Tenochtitlan.
me regreso. Estas son las dos hijas de Huitzilihuitl, y esto es lo que representa la batalla, la gran batalla, cuando van los tepanecas a expulsar a los mexicas, que inclusive se esconden entre tulares, etc. Y sale Huitzilihuitl porque lo toman preso y lo matan con sus hijas. Esta es otra representación de la batalla. Ay, me estoy yendo mucho. Acá. Este es el Códice Durán del Dominico, que tiene otra representación. Aquí ven el cerro, aquí ven el chapulín, aquí ven los manantiales. Aquí están los mexicas o aztecas con Huitzilihuitl y los 3 grupos de ataques que los rodean para expulsarlos de Chapultepec. El Códice Tovar es muy similar al Códice Durán que acaban de ver. Y aquí está otra vez el chapulín, el cerro, las aguas preciosas. Aquí está Huitzilihuitl, que se reconoce porque tiene el colibrí. Eso es lo que significa su nombre. Aquí arriba, como Tlatoani, los mexicas y los 3 grupos de la gran batalla que atacan. Esta es otra representación del ataque hacia los mexicas. Y al igual que hicieron los mexicas con parte de las mujeres de los tepanecas, aquí se nota los tepanecas tomando a las mujeres mexicas, inclusive muertes, nadando allí en las aguas, y la guerra. Y la última representación que elegí de esta gran batalla, que es uno de mis códices predilectos para representar Chapultepec, es el Códice de Aubin, que está en la Biblioteca de París, y es una representación muy sintética y más, más abstracta de lo que fue la gran guerra de los mexicas. Aquí está el chapulín, aquí está el cerro, aquí están las grandes manantiales, y lo que representa la guerra es esta rodela o chimali con un macahuitl, que es una arma de los que ellos usaban, y los piecitos. Esto simboliza la guerra. Entonces, fíjense cuántos códices y cuántos textos hay sobre esta gran batalla que debe de haber sido brutal. Los mexicas son expulsados en 1590, en 1290, perdónenme, aproximadamente, y tardan un tiempo para encontrar, de acuerdo a como nos enseñaron y nos dicen las leyendas, el sitio donde iban a fundar su México Tenochtitlan, que el indicador iba a ser el águila sobre un nopal y en sus garras una serpiente. Lo encuentran en parte de ese lago de Texcoco en 1325, se asientan en Texcoco pidiendo el permiso tepaneca todavía, porque los tepanecas seguían predominando en esa parte de la cuenca. Y ya para 1420-28, cuando Izcoatl es Tlatoani, el 4º gobernante de México Tenochtitlan, se dan cuenta, bueno, se habían dado cuenta de toda la vida, de la importancia que tiene Chapultepec para el bienestar de la gran capital del imperio, México Tenochtitlan, Tlatelolco, y es el agua. Entonces, ya con predominancia de imperio, porque ya se habían aliado los aztecas mexicas con Tacuba y con Texcoco para formar la Triple Alianza, hay sometimiento ya de los tepanecas y de todos los pobladores de la cuenca para dominar los últimos años de nuestro posclásico no en Mesoamérica, pero sí en la cuenca y en gran parte del país de lo que hoy es México. Se asientan, 1428 llega Izcoatl, y es cuando empiezan las grandes obras hidráulicas a hacerse en nuestro querido bosque. Con Moctezuma I y Nezahualcóyotl, que era el Tlatoani de Texcoco, se hace el acueducto, empiezan las albercas, canales, y por supuesto que templos, construcciones,
se dice que había un adoratorio muy importante en la cima del cerro dedicado a los dioses del agua, que había parte de aposentos. Se habla mucho del lugar de recreo, pero Chapultepec, el bosque, no era solo de recreo, era un lugar sagrado, era un lugar de veneración, donde hay una serie de dioses de meditación, de encuentro, de embellecimiento de todos estos ahuehuetes que vemos milenarios, de mucho más flora, a fauna, y era un lugar especial, y sus manantiales brotaban a todo lo que daban, que por las descripciones que tenemos debe de haber sido algo fantástico. Así, en esta imagen es como Luis Covarrubias, hermano de Miguel Covarrubias, este es un cuadro que está en el Museo Nacional de Antropología en la Sala Mexica, y es como se debe de haber visto México Tenochtitlan cuando llegan los españoles. Vean nomás qué belleza, vean el lago, los volcanes, se perciben las 4 calzadas, las 4 grandes calzadas que tenía Tenochtitlan para conectarse. Se percibe un urbanismo, un diseño de calzadas fantástico y de gran desarrollo. Entonces, aquí es cuando llegan los españoles en 1519 y deben de haber tenido esta vista fantástica de nuestro México Tenochtitlan. De 1519 a 1521 se va a dar la gran conquista de México por parte de los españoles. El gran conquistador, la imagen es Hernán Cortés. Y como dice don Miguel León Portilla, para entender conquista, no podemos decir que duró 2 años o fue esto y esto. Hay que entender muy bien qué pasaba antes en nuestro Mesoamérica. Hay que entender muy bien qué pasó después de la conquista española, durante la Nueva España, durante la independencia, durante la revolución y hasta ahora. Porque una conquista es un proceso paulatino, se da a través del tiempo. Y aún hoy por hoy, como decía don Miguel, tenemos grupos indígenas con gran lucha para preservar sus costumbres, para preservar su forma de pensar, para preservar sus creencias, sus hábitos. Y es muy importante tener los antecedentes históricos para ir entendiendo cómo es México hoy por hoy. Y nuestro sitio fantástico de Chapultepec, que sigue siendo, si no, no lo vamos a valorar y entender el papel que ha jugado en la historia, porque la historia de este país se puede comentar a través de nuestro bosque. Y como ya llegó mi querido profesor Rueda, le voy a pasar la palabra para partir de la conquista. Muchas gracias, Salvador, qué gusto que ya estás con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero, antes que nada, agradecer la invitación a este conversatorio. Preparé unas cuantas notas, pero el tema es el tema de las conquistas, como bien les explicó Mónica hace un rato. ¿Por qué conquistas y qué tiene que ver con Chapultepec? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en castellano, conquistar significa ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición, etc. No otra cosa es lo que hacen los tepanecas y sus aliados contra los mexicas que estaban asentados en Chapultepec en el siglo XIII, como bien los acaban de explicar Mónica. Pero hay más conquistas y la primera, la que conocemos todos y que cumplirá 500 años el año que viene, es la de la caída de Tenochtitlan o llamada la conquista de México. Cuenta una crónica, la de Diego Durán, el mismo dominico que manda a hacer las pinturas que les acaba de enseñar Mónica. Cuenta Diego Durán de una leyenda. Tenemos que trasladarnos un poco
a la época de la conquista y el siglo de la conquista, al siglo XVI, para que imaginemos el peso de lo invisible en la vida cotidiana de la gente. Contaba Diego Durán que le contaban los informantes indígenas que cuando apareció el cometa con el mal presagio de que sería él el último señor de Tenochtitlan, en un día de pesimismo, él mandó a su gente, a sus jorobados y a sus enanos, al Zincalco, es decir, a la cueva donde estaba el primer maíz, pero que también era la entrada al inframundo. Quería hablar con el dios y pedirle que le ayudara o que lo escondiera. Finalmente, después de muchas peripecias, este dios lo hace hacer muchos ayunos. De acuerdo a la crónica de Diego Durán, era Huemac, el mismo nombre del señor también pesimista tolteca, el último de los toltecas, pero este Huemac en realidad es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Y entonces lo hace hacer penitencias y le dice, pero a donde vienes no es un lugar de contento, no es un lugar de placeres, se viene aquí a padecer trabajos. Pero Moctezuma le dice, no importa, lo que no quiero es ver cómo cae sobre mí el destino de perder la ciudad y ser el último. Y entonces le señala por dónde tiene que ir luego de las penitencias y que lo iba a esperar aquí en Chapultepec, a la entrada del Zincalco, en una canoa, y que iba a haber una gran luz sobre el cerro, es decir, a donde estamos ahora, y que él tenía que dirigirse hacia esa luz y le podría entrar a Zincalco. Cuando ya estaba Moctezuma con sus remeros viniendo para acá, un sacerdote de Huitzilopochtli tuvo un sueño y el sacerdote recibe el mensaje de que Moctezuma estaba huyendo y lo alcanza y le dice, ¿no te da vergüenza ser tan cobarde? ¿No te da vergüenza no enfrentar tu destino? ¿Qué van a decir de nosotros los demás? ¿Qué van a decir los de Huejotzingo? ¿Qué van a decir los de Cholula? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Que somos unos cobardes? No, no te tienes que ir, te tienes que regresar. En este momento de indecisión, el fuego que estaba en Chapultepec se cierra y se cierra el posible portento. Entonces Moctezuma tiene que ir a cubrir su destino, que todos sabemos. En 1520, a fines de junio, él es muerto en el primer episodio de la Noche Triste. Pero también tenemos datos más concretos de la conquista. En su tercera carta de relación, Hernán Cortés dice lo que hace en mayo de 1521, cuando empieza el asedio a la Ciudad de México. Y una de las primeras cosas que hace es cortar el agua. Y entonces corta los caños, dicen ellos, los caños de Chapultepec, y evitan que entre agua potable a la Ciudad de México. Y pone gente armada a defender que no vinieran a reponer el flujo del agua hacia la ciudad. Ellos estaban hacia el rumbo de la calzada México-Tacuba, por donde huyeron precisamente en la Noche Triste. Y caminan por lo que suponemos debió haber sido la línea recta más rápida hacia Chapultepec, que es por donde después se trazaría el otro acueducto, el que salía precisamente de aquí hacia la México-Tacuba y entraba a la Ciudad de México ya en el periodo virreinal. Ese trazo es lo que sería después la calzada de la Verónica. Quiero que tengamos en mente la calzada de la Verónica porque es la calzada por donde entran los conquistadores. Hernán Cortés está yendo y viniendo de Chapultepec hacia sus cuarteles en Tlacopan, después vienen los bergantines y los sucesos que ya conocemos, la toma de Tenochtitlan. Quiero leerles nada más una pequeña nota suelta, escrita en caracteres alfabéticos de un guerrero llamado Itzpalanqui,
capitán de Chapultepec. El manuscrito está en el Anónimo de Tlatelolco, fechado quizás demasiado tempranamente, pero es la fecha que nos dan los especialistas, que es 1528, y recoge memorias del quebranto de una cultura que ya desaparecía. Dice, los canales de Chapultepec fueron bloqueados, la ciudad asediada tenía sed, y todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecía hambre, desfallecía de hambre. No bebían agua potable, agua limpia, sino que bebían agua de salitre. Muchos hombres murieron a resultas de la disentería. La disentería y la viruela en el otoño anterior fueron dos de los enemigos implacables en contra de los mexicas y marcan buena parte de la tragedia de la caída de su ciudad y de su imperio. Salvador, nomás me permites, está el mapa de Nuremberg, Así. donde es atribuido a Hernán Cortés y supuestamente es el primer plano que hay de México Tenochtitlan. Entonces, esta es la calzada de Tlacopan o Tacuba. Chapultepec estaba por aquí, Sí. y para hacer el sitio de la Gran Tenochtitlan, Cortés asentó su... ¿cómo se llama? Su real, así, lugar donde se encuentra el capitán, más o menos por aquí, que quedaba entre Coyoacán y Chapultepec. Entonces, sí, por aquí hay, más o menos es donde se encontraba en esta versión de mapa Chapultepec, para cortar el suministro, que Chapultepec juega un papel importante en esa conquista. Gracias, Sí, Salvador. y si ustedes notan, también pone parte de los acueductos en esa misma zona. Exacto, exacto. Aquí se notan obras hidráulicas, ya. Sí. Bueno, la Ciudad de México, Tenochtitlan, cae el 13 de agosto de 1521. Y hay paradojas, Mónica y yo lo platicamos el otro día. El 13 de agosto, pero de 1790, cuando están escarbando una zanja en el lado sureste de la Plaza Mayor, por más o menos hacia donde está la esquina entre Palacio Nacional y el Palacio de la Suprema Corte, ahí encuentran a la Coatlicue y encuentran el calendario azteca, la Piedra del Sol. El mismo día, pero con 269 años de distancia. Lo que es interesante es que a partir de esas piedras, la conciencia del pasado mexicano empieza a armarse como una forma de distinguirse de los españoles. Es decir, el pasado de los criollos se arraigaba más en el imperio de Moctezuma que en la historia de España. Y además también es el origen de la arqueología mexicana. El siglo XX elevó esas dos piezas a la categoría de obras de arte universal. No fueron así consideradas en un principio, eran una suerte de curiosidad, pero que daban fe de la grandeza del imperio de Moctezuma. Y también justificaban un poco el por qué la capital de la Nueva España estaba en México y por qué también el escudo de la Nueva España era el escudo de la ciudad. Se había desdoblado a ser el escudo del reino. Y eso se le debió, aunque no lo crean, a Hernán Cortés. Hernán Cortés decidió que se hiciera aquí la capital, entre otras cosas, para que se notara que no había él llegado a conquistar pueblos dispersos ni un territorio estéril, sino que llegó a conquistar una gran ciudad y un imperio. En esos mismos días de agosto, pero de 1847, entra el ejército norteamericano a la Ciudad de México. Entra por el lado de Tlalpan, hacen una vuelta hacia donde está el Pedregal de Carrasco, dan la vuelta hacia el cerro por donde está ahora Perisur, el cerro ¿cómo se llama? De Zacatepec.
y un mal movimiento del ejército mexicano los derrota y se siguen hacia Churubusco. En Churubusco, la batalla del 20 de agosto es terrible para México y entonces se ven en la necesidad de plantear la posibilidad de un armisticio. El armisticio originalmente fue planteado por el mismo general Winfield Scott. Las condiciones del armisticio son las de cualquier otro documento de esta especie, es decir, el respeto a los prisioneros, el intercambio de prisioneros, el no mover tropas, el ocupar las tropas norteamericanas, los espacios que considerara convenientes para estar a salvo y para tener subsistencias, medios de subsistencias, etc. Y en el interín, en lo que duraban las pláticas en este armisticio. ¿Sí puedo seguir hablando? Cierren sus micrófonos. Cierren. Gracias. Ya. Perdón. No sabía ni lo que estaba pasando, pero bueno. En este periodo de armisticio se ponen las condiciones que proponía el ejército americano. La carta de Scott es interesante. Si me permiten, les voy a leer un fragmento. Dice: demasiada sangre se ha vertido ya en esta guerra desnaturalizada entre las dos grandes repúblicas de este continente. Es tiempo que las diferencias entre ellas sean amigable y amistosamente arregladas. Para facilitar que las dos repúblicas entren en negociaciones, deseo firmar un armisticio. Entre tanto, tomaré y ocuparé afuera de la capital las posiciones que juzgue necesarias al abrigo y comodidad de este ejército. Una semana después, el día 28, el diplomático Nicholas Trist lleva un proyecto de 11 artículos al gobierno de México, en donde los hacía perder, por supuesto, todo el territorio de Texas, pero también pedía Nuevo México, parte de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Sonora, y las dos Californias. Y además pedía que se le concediera el paso libre por Tehuantepec a todas las mercancías de los norteamericanos. Por supuesto, el gobierno mexicano no lo aceptó. Y empezaron las negociaciones, pero entonces el mismo diplomático Trist dice algo que deja ver el carácter y la, digamos, la sombra que está por encima de esta guerra. Dice: los Estados Unidos ofrecen la paz según términos del tratado y no se presentan como compradores que pretenden obligar a la venta del territorio, sino a título de conquista. No en el sentido odioso de la palabra, dice Trist, sino por conquista se entiende la retención del territorio que un vecino forzado por otro a la guerra y después de agotar los medios de conservar la paz, se ha visto en la necesidad de ocupar. Entonces el título de conquista que puede apelar cualquier individuo de la gran familia de las naciones con la certidumbre de que será considerado bueno por el tribunal a que están igualmente sometidos. Con el tiempo y calmadas las pasiones, los Estados Unidos aparecerán con el carácter de un conquistador generoso. Fue una guerra de conquista. El mismo Trist, como Ulysses Grant, que fue veterano de esta guerra y después presidente de los Estados Unidos, confesaron después, Grant mucho más abiertamente, Trist en una carta a su familia, que era una guerra injusta, que efectivamente a través de la fuerza de un ejército fuerte forzaron a un ejército débil de un país débil a venderles territorio. Ahorita, si me dejan tantito las anteriores, ahorita llegamos tantito a las batallas. Esto fue el 28 de agosto. Se rompen las negociaciones y avanzan los americanos rumbo al Molino del Rey. ¿Qué es esta? La batalla del Molino del Rey la quiero tocar ahorita porque ahora Molino del Rey es considerado parte de Chapultepec. En aquel momento estaba fuera de los límites de Chapultepec. El 8 de septiembre los norteamericanos toman a sangre y fuego el Molino del Rey. Es
cuando más bajas tienen en su ejército y también cuando se desangra finalmente el ejército mexicano. Scott llegó a las costas mexicanas más o menos con un poco más de 10,000 hombres. Para el 13 de septiembre, un día como hoy, y la toma de Chapultepec, tenía 7,000 hombres. Había ya perdido cerca de 3,000, que es mucho, el 30% de su ejército, pero no tenía otra opción. Era una guerra de conquista, no podía regresarse. El 8 de septiembre, en el Molino del Rey, cerca había dos molinos, uno era un molino de pólvora y el otro era un molino de harina, de pan le llamaban. Entre esos dos molinos hay una trinchera que es tomada por los americanos y era defendida por el regimiento de Mina. Uno de los hombres, un voluntario, un teniente llamado Margarito Suazo, toma la bandera del regimiento, se la amarra y se arroja al enemigo. Lo matan, pero le hacen el honor por la valentía. Se quedan, por supuesto, con la bandera. Pero ese es el origen de la leyenda histórica que después se atribuye a uno de los cadetes del Colegio Militar. El 13 de septiembre, los americanos podrían haber ido por cualquier parte de las entradas a la Ciudad de México a tomar la ciudad. Pero estaba el castillo de Chapultepec con más de 800 soldados y voluntarios, más los del batallón de San Blas, que eran cerca de 600 en los alrededores. Entonces decidieron que tenían que tomar este lugar, aunque militarmente no era sobresaliente, estratégicamente sí lo era, porque si entraban a la ciudad dejaban en su retaguardia una fuerza considerable que podía hacerles daño y que podía cortar incluso los suministros. Entonces no tenían otra opción que tomar al castillo de Chapultepec. El día 12 de septiembre, Scott a las 8 de la mañana inicia un bombardeo que llamaban de tormenta de fuego. Es decir, que cada segundo había un obús en el aire. No había un momento en donde no hubiese un obús en el aire. Eso, por supuesto, lastimó mucho al edificio, bajó la moral de los soldados, de los 830 que tenía Nicolás Bravo, que estaba defendiendo el lugar, pues una parte muy grande desertó. Hay que pensar que el ejército mexicano no era un ejército profesional, eran voluntarios, mal pagados, algunos no pagados, mal armados y por supuesto no entrenados. Y entonces yo sí me imagino el miedo que tenían cuando las cosas iban saliéndoles tan mal, iba muriendo tanta gente. Entonces caían las bombas y les iban matando gente. Al amanecer del día 13, la orden del general Scott era que cuando dejara de sonar el cañón, avanzaban las tropas. Una por el lado del poniente, sur-poniente, para subir por la rampa, que sería, digamos, el ataque que había viniendo de la zona de los Pinos. Y el otro por el lado sur-oriente, es decir, por el lado, manejándonos hoy, por el lado que está hacia el metro de Chapultepec, rumbo al de Tacubaya. Toman a sangre y fuego todas las trincheras y todos los parapetos que habían puesto los mexicanos. Pero un día antes, el Colegio Militar le había dado francos a todos sus alumnos, a una 50 de alumnos. Eran muchachos. Para nosotros decir que eran niños, pues a lo mejor tenemos una mala imagen de lo que es niños porque tenemos un concepto intermedio que es el de los adolescentes. Ese concepto no existía en el siglo XIX, como tampoco existía el de campesino. Esos son conceptos modernos que podemos usar con una categoría, con un imaginario que nos lleva muy claramente hacia cierto sector social o a ciertas edades. Estos muchachos eran muchachos, hoy los diríamos, de preparatoria.
secundaria y preparatoria. Eran adolescentes. Estos muchachos tomaron la decisión, aunque ya estaban libres, de regresarse. Estaban ellos en la zona del Jardín Botánico, por donde ahora está el Museo de Arte Moderno, y deciden regresarse y ponerse a las órdenes de Nicolás Bravo y de Monterde, el director, para que les dieran sus posiciones. Y entonces los posicionaron. 6 de ellos mueren en sus posiciones, excepto alguno de ellos que muere unos días después de septicemia en el Hospital de Sangre, y los otros 50 son tomados prisioneros. En 1949, cuando se rehace el castillo de Chapultepec, cuando lo vuelven a armar, políticamente México estaba en efervescencia. Y entre las cosas que se discutían era el papel de los gobernantes durante la guerra, de los gobernantes y de los diputados y de todo el mundo durante la guerra. Y se discute también el papel de los cadetes. Y entonces se dan cuenta que los cadetes efectivamente actuaron como héroes y que su heroísmo estaba no solo en morir, sino en la voluntad de regresar a defender su colegio, su bandera, su territorio. Y con ellos nace el sentimiento del patriotismo, que tampoco existía en el sentido que lo vemos nosotros hoy. En 1970, Gabriel Flores, un pintor jalisciense, pinta este mural, está en la cúpula de la escalera principal del castillo de Chapultepec. Aquí toma la leyenda de Margarito Zuazo, que se le adjudica a Juan Escutia. Yo tengo una teoría de cómo pasó eso. Guillermo Prieto era el corresponsal de los mexicanos en esta zona de Chapultepec durante la guerra. Él vio y atestiguó qué pasó, cómo murieron, cómo batallaron, quién fue valiente, quién no lo fue, cómo se comportó Santana, etc. Está escrito en sus memorias de mis tiempos y también en un texto sobre la guerra de 1847. En los años 70, cuando reabre el colegio militar, a finales de los años 70 del siglo XIX, cuando reabre el colegio militar, se le encarga a Guillermo Prieto hacer el libro de historia patria para los cadetes. Y él usa, a manera de metáfora, él usa lo que sucede en la batalla de Molino del Rey y en la batalla de Chapultepec para hablarles y darles una lección de moral, de alta moral, a los cadetes de Chapultepec. Y es muy posible que ahí haya nacido la leyenda del cadete que se arroja con la bandera. Nosotros tenemos aquí en el castillo de Chapultepec la bandera de la fortaleza, queda la mitad. La otra mitad se deshizo durante la batalla, pero lo suficientemente completa para saber cuánto medía. Debió haber medido más o menos unos 10 metros cuadrados, era muy grande, pesada. No era fácil que la tomaran un cadete y se envolviera en ella y se arrojara a ningún lado. Estaba deshecha, era muy pesada, era una bandera de fortaleza. Pero también tenemos aquí la de Margarito Zuazo, que es una bandera de regimiento, más o menos de unos 60 por 50 centímetros. Es una bandera de las que podían ser llevadas y cargadas por los combatientes para saber dónde estaban y quiénes eran. Era la identidad visible de ellos. Estas banderas regresan a México con todas las banderas que se perdieron y que fueron a dar a West Point, regresan en los años 50 cuando el presidente Eisenhower, en un gesto de buena voluntad y de agradecimiento por la participación de México en la guerra, regresa estas banderas y son depositadas aquí en el Museo Nacional de Historia, y una parte ahora se exhibe en el Museo Nacional de las Intervenciones, los dos de Lina. Si me pudieran pasar una de las escenas anteriores, y ahorita regresamos a esta. Una más, por favor. Creo que una más, Mónica. Ahí. En la batalla de... no, en la que sigue. En la batalla de
de Churubusco, el batallón de San Patricio, todo el mundo lo conoce, se cambia de bando y se ponen a defender a los mexicanos. Son tomados prisioneros, una parte es ejecutada en los días del armisticio, pero quedaban una treintena. Y esa treintena es ejecutada en los rumbos de Mixcoac durante la batalla de Chapultepec. Cuentan que cuando se estaba izando la bandera norteamericana en el asta de la fortaleza de Chapultepec, ellos fueron obligados a ver cómo caía el puesto mexicano y iban siendo ahorcados con el grado de desertores. Y eso es lo que esta imagen de Samuel Chamberlain muestra. Vamos ahora sí a la que teníamos. Por eso nos caen también los irlandeses. Sí. Porque realmente lo que debió suceder, gracias a lo que ha escrito el maestro Rueda, entre otros escritores, que a mí me hacen revivir esa batalla de Chapultepec, se me enchina la piel, me indigna enormemente esa invasión, esa carnicería como fue, y puedo imaginar la importancia, por qué le decimos la gesta heroica de los niños héroes, que nos legó ese patriotismo sin querer ser excesiva ni patriotera, sino realmente, como dice nuestro himno nacional, más pare un extraño enemigo, que fue escrito poco después de esto, ¿no, Salvador? Sí, en el 53. Y es cuando está naciendo el sentimiento del patriotismo. Si vamos al mural, quiero hacerles notar una cosa. Mucha gente me pregunta que si fue cierto, que si no fue cierto, que se aventó el niño héroe, que en dónde se aventó, por dónde se cayó, etc. Quiero que imaginen ustedes esta escena 10 segundos después. Lo que ven es un muchacho que está muerto en el piso. Eso no lo hace un héroe. En cambio, imagínenselo 10 minutos antes. Está decidiendo qué es lo que va a hacer y cómo no va a dejar que sea tan fácil que el enemigo tome su fortaleza. Eso es lo que lo hace un héroe. El hecho de envolverse en la bandera y todo el relato legendario no le quita un ápice de valor histórico ni a la leyenda ni al hecho. Ustedes piensen que la historia tiene un peso simbólico y ese peso simbólico es lo que nos hace ser lo que somos. Es decir, el saber que a las 8 de la mañana Scott mandó bombardear no nos hace más mexicanos. En cambio, la voluntad de los cadetes de haber regresado sí nos crea un símbolo, un peso simbólico en nuestra idea de historia y en nuestra idea de patriotismo. Somos selectivos en esto. Nosotros vivimos de historia de hechos y de la historia que reconstruimos con los símbolos. No vivimos solamente de la de hechos, ni tampoco vivimos solamente de la de símbolos. El trenzado de ambas es lo que le da valor a lo que los historiadores pueden decir y a lo que los escuchas pueden ir armando. Y cada generación va armando una idea de la historia con el peso de estos hechos simbólicos. Los americanos terminan tomando Chapultepec y se van por la misma calzada que había tenido Cortés, que está recorriendo cuando sitió México, es decir, por la calzada de la Verónica, y entran a la Ciudad de México, cuando menos una parte de las tropas, entra por el lado de la México-Tacuba. El día 14 de septiembre izan la bandera en el Palacio, la bandera americana, en el Palacio Nacional. El resto de la historia ya la conocemos. ¿Qué es lo que escribe Guillermo Prieto para Chapultepec? Dice que durante el bombardeo se lastimó tanto al bosque que él veía los ahuehuetes arder y caer
y lo sentía como si estuviera viendo a su padre caído, que era una gran tristeza ver no solo a la patria cayendo, sino al bosque que lo había él disfrutado tanto. Él, acuérdense ustedes que él era originario de Tacubaya, haber disfrutado tanto este bosque que ahora quedaba hecha una ruina. De por sí, no pensemos que el bosque de Chapultepec en estos momentos era muy grande, era solamente alrededor del cerro, pero estaban todos los ahuehuetes centenarios. Quedaron muy pocos después del bombardeo. Se hacen después muchas esculturas y muchos monumentos para saber de los niños héroes. Este es de 1880, la primera gestión presidencial de Porfirio Díaz. Trae los nombres de los caídos, trae los nombres de los heridos y trae los nombres de los prisioneros, una cincuentena de cadetes. El siguiente es este, es de 1924, de Asúnzolo, que está aquí en el castillo de Chapultepec, en el área donde estuvieron los dormitorios del Colegio Militar hasta 1914, cuando cierra el Colegio Militar con el triunfo de la Revolución y la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Esto es 1924 y esto es en 50 con una escultura de Tamariz y Aragón, Echegaray, son los que hacen el diseño arquitectónico y están en cada una de las columnas, que es una antorcha o un pebetero, están depositados los restos de los que se supone eran los cadetes que fueron buscados a los 100 años, es decir, en 1947, y que fueron encontrados en el área sur del Cerro de Chapultepec, probablemente con muchos más. ¿Qué puedo decirles? Yo lo que creo es que fueron entregados los restos a sus familias y fueron enterrados como se acostumbraba en el 1847, y que los que se encontraron acá son los restos de los combatientes, tanto americanos como mexicanos, una vez que se levanta el campo. Pero eso es lo que menos importa. Lo que importa es que siguen siendo los monumentos que llevan a la memoria del inicio del patriotismo y de del último intento de conquista extranjera. No en balde a este lugar se le llama el altar a la patria. Salvador, no en balde... perdón. Sí. No, una pregunta, termina, perdón. No, que tampoco es gratuito, que con ese mismo peso simbólico, siempre que viene un visitante extranjero a México, hace una ofrenda y un gesto de buena voluntad en este lugar. Esa es mi pregunta. Cuando viene Truman a México en 1947, el presidente norteamericano, todavía no estaba erigido este gran monumento que, como dice, se llama Altar a la Patria, pero dijo una frase que a mí hasta la fecha me indigna, en el que aparentemente, no sé, comentó algo como al hacer, me imagino que fue en el monumento, en el castillo, o no sé, pero era uno de los dos previos monumentos a los niños héroes, y dijo, 1 minuto de silencio borran 100 años de rencillas. Y al parecer esto ocasionó un enorme disgusto entre todos los mexicanos, como que 1 minuto de silencio, que venga el presidente de los Estados Unidos a decir eso. Es decir, nos volvió a abrir la herida y como que 1 minuto de silencio borran esos 100 años. Y de lo que entendí o malentendí es que a raíz de eso todavía es un acicate adicional para hacer este gran monumento al altar a la patria, ¿o estoy equivocada? No, eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente la lectura de su frase fue polémica. Yo pienso que, por supuesto, la intención era otra. La intención era borrón y cuenta nueva, ahí muere. Sí. Pero no podía hacerlo porque se trató de una conquista y era muy reciente. Claro. Sí, fue una frase que no fue interpretada de manera afortunada acá. Pero no sé si eso implicó que se hiciera
porque en el anterior monumento en el que había hecho Porfirio Díaz es a donde se habían hecho las ceremonias, no en este, en ese. Y entre este y el otro hay solamente 100 metros de distancia, ¿eh? Están muy cerca los dos. Lo que sí es que en los años en que se hace este monumento, Eisenhower regresa las banderas a México, las banderas que habían sido tomadas en guerra a México. Hay un último episodio de conquista que quisiera yo manejar, y es ya una conquista que tiene que ver de los mexicanos y entre mexicanos. El 13 de agosto, pero de 1914, se firman los tratados de Teoloyucan, en donde el gobernador Iturbide entrega la Ciudad de México a Álvaro Obregón, que aquí lo vemos caminando con Carranza aquí abajito, en donde está el ahuehuete del sargento. Entrega la Ciudad de México a las tropas constitucionalistas. Un par de días después entran por Avenida de la Verónica, Álvaro Obregón y sus tropas, y agarran Reforma, todo Reforma, Avenida Juárez. Y al llegar a la Avenida Juárez cuenta y se los voy a enseñar, vale la pena que lo lean, este libro de Jorge Aguilar Mora, Un día en la vida de Álvaro Obregón. No saben qué buen libro es, por favor consíganlo, Editorial Era. Cuentan que cuando están por el lado del hemiciclo a Juárez, de repente oyen unos gritos, decía un cronista de la época, como de niño desnutrido. Y todo el mundo se quedó helado. ¿Qué es eso? Entonces hubo un silencio y venían las tropas caminando y de repente otra vez los gritos. Y empezaron a correr, la gente se espantó, la gente que estaba cerca del hemiciclo a Juárez se espantó y empiezan a sonar los tamborcitos. Y resultaba que eran los indios yaquis. Y entonces este episodio es un episodio de reconquista. Entra Álvaro Obregón con los indios yaquis, pero entran por la Verónica, todavía ese no. Entran por la Verónica y tiene a Chapultepec a la espalda. El gobernante, primero van a ser los convencionistas, un par de meses después entran por el sur y por la zona de Buenavista, las tropas de Villa y de Zapata hacia el Zócalo. Pero en 1916 se tienen que ir, entra Carranza como gobernante, y en 1920, durante el periodo preelectoral, Obregón y Carranza rompen. Carranza tiene que salir de la Ciudad de México por el levantamiento de Agua Prieta, y el 9 de mayo, también por Avenida de la Verónica, por la calzada de la Verónica, que es donde hoy es Melchor Ocampo, por la calzada de la Verónica, igual que Hernán Cortés, entra Álvaro Obregón vestido de blanco, manco, con un grupo de seguidores y otro tipo de indios. Entra con la gente de Genovevo de la O y los ex zapatistas. Hay una gran fotografía en donde están entrando a la Ciudad de México hacia Reforma, y se ve a Álvaro Obregón y a todas estas tropas y a Genovevo de la O, que aquí lo tenemos a la derecha, con el castillo de Chapultepec a la espalda. Da la vuelta a Álvaro Obregón, lo ve de reojo, ve a Chapultepec y al castillo de Chapultepec de reojo, y se da la vuelta para enfilarse hacia el centro de México. Unos meses después, llega al castillo de Chapultepec como presidente de la República. Y entonces se consuma la reconquista. Hizo Álvaro Obregón, el criollo, como le dijo Iturbide cuando se firmaron los tratados de Teoloyucan, hizo lo que no pudo hacer Hernán Cortés, que es sentarse en Chapultepec como conquistador. Y esa ha sido la última conquista. Quizá yo quisiera terminar de una manera un poco más amable y decir, bueno, hay una última conquista.
que es la conquista de los ciudadanos mexicanos sobre Chapultepec. Y es una conquista festiva. La gente viene aquí, está contenta, la gente viene a hacer sus fiestas, viene a pasear, viene a divertirse, viene a ver museos, viene a remar, viene con la familia. Es una conquista que no existía en Chapultepec antes, que es la que todo mundo puede acceder a este sitio y acceder a él de manera festiva. Y con eso quisiera terminar. Muchas gracias, Salvador. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Chapultepec simboliza entre tanta riqueza la conquista de los mexicanos porque es el espacio democrático por excelencia, donde todos podemos estar, convivir, disfrutar, venerar y cuidar nuestro... Es, como se ha dicho muchas veces, además de esta gran historia y lo que ha sucedido en sus tierras, es el pulmón y el corazón de esta capital y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si tienen pensado que nos pasaran algunas de las preguntas o todas. Había una sesión de preguntas, pero nos hemos Perfecto. pasado de tiempo. A ver, ahorita me dicen. Yo tengo aquí, hola Salvador, Hola. ubicadas, ¿qué tal? Algunas preguntas, no sé si quieran responder, no sé, unas 3. Sí, lo que dé tiempo. Yo sí. Va, pues nos preguntan, ¿podrían mencionar datos sobre el general Xicoténcatl? Sí, bueno, el general Xicoténcatl, tlaxcalteca, muere al pie del cerro, lo mandan a defender ya a destiempo al cerro de Chapultepec. El problema en general de toda la guerra, pero básicamente de la entrada de Veracruz para acá, y quizás si lo sumamos también a la guerra de Texas, es que Santana era un general valiente, pero totalmente incompetente. No sabía mover, no tenía la idea del tiempo y del ritmo para mover a su gente. Entonces siempre hacía movimientos equivocados. Y uno de esos es el batallón de San Blas y la gran mortandad que hay inútil, cerca de 600 personas que mueren sin ninguna necesidad por un mal movimiento. Sobre Xicoténcatl hay mucho escrito muy interesante. Yo recomendaría que leyeran a Guillermo Prieto lo que dice de Xicoténcatl y también lo que dice Roa Bárcena. En general, no solo de Xicoténcatl, sino de casi toda la oficialidad mexicana que muere en las jornadas que van del 20 de agosto al 13 de septiembre. Pero sin duda es un héroe también. Nos preguntan, ¿la bandera incompleta se ha expuesto? ¿Qué trabajo de restauración se le ha hecho? Bueno, la bandera que les decía yo que queda a la mitad, la de la fortaleza, está restaurada. La exhibimos hace no muchos años, quizá unos 8 o 10 años, se exhibió en Palacio Nacional, cuando fue la exposición del Bicentenario que curó el profesor Miguel Ángel Fernández. Y la tenemos nosotros acá. Se puede exhibir la cosa, es que es grande. Y ahora que vamos a hacer la remodelación de la sala de batalla de Chapultepec, donde está la del batallón de San Blas, que por cierto es el emblema del Museo Nacional de Historia, vamos a poner seguramente temporalmente esta bandera. Ok. ¿Qué hay de cierto que el presidente López Mateos quiso aumentar su popularidad a costa de la batalla de Chapultepec? No sé. Tampoco. No sé. No puedo decirles de eso nada. No es un periodo que yo estudié, pero que me tocó vivir.
Lo que sí les puedo decir, claro, yo era niño, a mí me tocó estar en la calle con la escuela y una banderita de México y una de Francia cuando vino De Gaulle, o sea, nomás para que vean que tan viejo estoy, pero que también devolvió banderas de Gaulle cuando vino para acá, las banderas de la intervención francesa. La intervención francesa no es una guerra de conquista, ¿eh? Ahí sí hay una diferencia. No querían ellos territorio, lo que querían era imponer un gobierno en un territorio con un nombre que ya estaba hecho y con población que ya estaba hecha. Y yo lo que les puedo decir es que la popularidad de López Mateos ya era muy alta como para querer hacerla más grande. No les sé decir, no conozco ese episodio. Si luego me dejan unos datos, les prometo estudiarlos y la próxima vez les diré, no lo conozco, pero sí les puedo decir que él era popular en serio. Así es, hizo mucho por Chapultepec, López Mateos. Pues, Bueno, los museos, Museo de Antropología, Museo de Arte Moderno. no solo eso, sino la segunda sección se añadió en sus tiempos, los grandes museos. Y una cosa respecto, que te lo quería yo preguntar, cuando viene la invasión francesa en 1862, la batalla de Puebla famosa, me quedé, dicen que Juárez, a raíz de lo de la invasión de Puebla, sí manda sacar a toda la gente, evacuar al castillo, todavía recordando la herida que nos pasó en 1847 y quedó el castillo solo a raíz de la invasión francesa. Bueno, eso es muy posible. En ese momento todavía estaba el colegio militar ahí. Exacto. Lo habían repuesto. Es muy posible que haya mandado sacar a los cadetes. El castillo no le acababa de gustar mucho a Juárez porque ahí estuvo Miramón como cuando fue presidente durante la Guerra de Reforma. Y después, cuando es la República restaurada, yo entiendo que Juárez nunca visitó el castillo, excepto cuando entra a la Ciudad de México, es decir, un día antes de entrar a la Ciudad de México, pernocta aquí, pero sí venía la familia de Juárez. Viene la esposa, viene el hijo, vienen las hijas, y pasaban días aquí en el castillo de Chapultepec, o sea, a ellas no les era tan incómodo el asunto. Pero es posible que Juárez haya hecho eso porque lo que quería era lo que no hizo Santana, que era la economía de sangre. Es decir, no sacrificar inútilmente a nadie. Gracias, Alberto. Oigan, tenemos algunos comentarios, muchos de ellos muy entusiastas. Por ejemplo, nos dicen, estoy llorando aunque no soy mexicano. El asalto al colegio militar en 1847 fue un asalto cobarde. Hoy los Estados Unidos mexicanos merecen todos los honores del mundo. Gracias, maestro, amigo y hermano Salvador Ruedas Millers. Me llegas al alma desde tu humilde servidor. Hay mucha gente muy entusiasmada. Pues muchas gracias por ese comentario. Estos datos, y también nos preguntan, ¿habrá en el futuro una situación en la cual México repudie el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Bueno, no, de acuerdo a derecho internacional no podrían ya, puedes repudiarlo, pero no puedes echarlo para atrás. La historia va para adelante y no va para atrás ahí, y los ejemplos de cuando ha ido para atrás han sido pésimos, por ejemplo, en Europa. Las guerras mundiales se debieron a diplomacias y a afanes de conquista de territorio que no llevaron más que a correr ríos de sangre. Yo pienso que lo más que podemos hacer es juzgar lo que pasó en la guerra, y creo que estaríamos de acuerdo y cada vez se va a decir más abiertamente que se trató de una guerra de conquista, y como bien decía Ulysses Grant, fue una guerra injusta, injusta en el sentido de que fue desventajosa, fue desconsiderada. Es decir, tenía una mala intención. No solo era ir a defender o a golpear a los que habían violado el territorio tejano cuando todavía las fronteras no estaban tan bien definidas, sino era la intención de quedarse con los territorios que pidieron. Entonces es básicamente una guerra de conquista, y lo que creo que va a quedar es esta idea de que ese territorio se pierde no en una guerra de invasión, sino en una guerra de conquista.
Claro. Quizá ya esta sería la última para no alargarnos tanto y nos preguntan ¿qué papel jugaba el bosque de Chapultepec como camino de entrada principal a la Ciudad de México durante la Nueva España? Bueno, en la época de la Nueva España no jugaba ninguno. Acuérdense ustedes que no existía Paseo de la Reforma. El camino que había de México o de Chapultepec a México era el de hoy, Avenida Chapultepec, porque ahí iban los arcos que llevaban el agua hacia el Salto del Agua, y otra arquería que llevaba agua primero por lo que sería después la Verónica y hacia la México-Tacuba. Que entraba hacia el área de Santa Isabel, la iglesia de Santa Isabel, que es donde está ahora Bellas Artes. Yo pienso que no jugó ningún papel el paseo. Importante al final del virreinato era el paseo de Bucareli. Chapultepec era un lugar fuera de la ciudad, era un lugar de descanso para el virrey, pero para finales de la Nueva España estaba abandonado. O sea, el castillo de Chapultepec estuvo abandonado desde su construcción fallida en 1785 hasta que se abre el colegio militar en los años 30. O sea, 50 años de una ruina que veías ahí arriba en el cerro. Okay. No, pues venían a montar, según vemos de repente en algunos cuadros de los pintores como Rugendas, etcétera, pues gente rica un rato venían a montar por entre los ahuehuetes, pero no había un camino que fuera directamente de aquí a México y que tuviera la importancia que tenía el de Tacuba o el de la salida hacia Puebla. Ok, y bueno, esto creo que sería más para Mónica, yo creo que ahora sí ya la última, y nos preguntan, Moni, son los códices y cómo es que se han podido preservar por tantos años? Los códices, como decía don Miguel León Portillo otra vez, son los libros más antiguos de todo el continente americano. Eran nuestros libros. Se han preservado de la época prehispánica muy pocos, porque hubo una gran destrucción de ellos. Inclusive se calcula aproximadamente prehispánicos, habrá 17. Hubo una gran cantidad de producción de códices coloniales, pero prehispánicos muy poco. Y eso es lo que son los códices, pictografías con imágenes, textos, simbolismos. Había diferentes tipos de códices, diferentes tipos de libros. Unos eran históricos, otros épicos, otros adivinatorios. Me estoy refiriendo estrictamente a los de la época prehispánica, y la quema y destrucción que se hizo de ellos, que fue de gran fama. Pues imagínense todo lo que se perdió con ello. Es hoy por hoy cuando se quema una biblioteca, aunque ya todo lo digital es otro momento, pero los libros a fin de cuentas son la memoria de la humanidad, de lo que ha hecho a partir de la historia. Antes, gracias a la arqueología, están los vestigios, otros vestigios materiales. Espero que con eso haya respondido. Pues sí, yo creo que ya es tiempo de irnos. Ha sido una excelente ponencia. Muchísimas gracias, maestra Mónica, maestro Salvador. También queremos agradecer a Mónica Pacheco, directora del Bosque Chapultepec, por su presencia en esta presentación. También, desde luego, al Museo Nacional de Historia, a todos ustedes, y estén súper atentos a nuestro siguiente webinar sobre el castillo de Chapultepec a través de la historia. Estén pendientes en nuestras redes, ahí los vamos a estar anunciando. Y muchísimas gracias, maestra Mónica y maestro Salvador. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos y gracias a Probosque, al Fideicomiso Probosque, por haber invitado. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias al Fideicomiso y a todos ustedes por su atención y a seguirle. Qué importante labor es esta de divulgar a nuestro querido, amado y valioso Bosque de Chapultepec. Muchas gracias. Gracias. Gracias.